El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Y puedes tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios. Un día que dicen que van a cortar la luz en cualquier momento, así que va a haber un corte programado aparentemente. Sin embargo, vamos a rápidamente abrir la palabra de Dios. Vamos a compartir un mensaje maravilloso del Señor. ¿Sabes? La Escritura nos cuenta que en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que el Señor caminaba entre las multitudes, había hombres y mujeres que esperaban un tiempo bueno, un tiempo mejor, que las cosas cambien. Algunos dirán como que cambie mi suerte, pastor, que de un día para otro las cosas mejoren. Bueno, la gente de aquellos días también esperaba esto. Esperaba que la situación cambie, que la situación mejore, que su futuro sea un futuro más promisorio para ellos, más esperanzador, que lo que venga sea mejor que lo que ya pasó. Porque algunos dicen, si voy a vivir peor que lo que pasé, y si voy a sufrir más de lo que ya sufrí, ya no quiero vivir más, pero espero que lo que venga sea mejor. Y hay hombres y mujeres que con esa esperanza se levantan cada mañana confiando en que lo que va a venir va a ser mejor que lo que ya pasó. Cada tiempo que pasa, cada año que se va consumiendo, las personas renuevan la esperanza, dicen el año que viene va a ser mejor, y parece que ese año nunca viene. Básicamente el hombre espera que algo suceda, como un golpe de suerte, diría alguno. Sin embargo, otros dicen, no, yo solo quiero una chance, una oportunidad. Y este mensaje es para muchos buscadores de oportunidades. Las mujeres cuando tal vez van a comprar algo, buscan una oportunidad. Tú quieres atraer mujeres, pon un canasto con ofertas y enseguida irán a revolver ahí. Buscan la oportunidad. Los hombres, sin embargo, tal vez pasamos y no desconocemos lo que hay ahí y no queremos tomarnos el trabajo. Eso es lo que en sociología, en antropología también se ha estudiado esto, y se llama el síndrome del recolector, de la recolectora y el cazador. Por eso los hombres, cuando vamos a caminar a algún lado o en algún shopping, nos aburrimos enseguida. Y las mujeres pueden estar mirando y mirando y mirando cada detalle. No importa cuántas prendas haya, las mirarán a todas. No importa si pasaron 40 veces por el mismo lugar, otra vez algo les llamará la atención. Puede haber por allá atrás escondido un par de zapatos por algo que les llamó la atención y allí irán. Un detalle de un vestido que parece insignificante pero que les combina justo con una ropa que tienen, allí irán. Y el hombre mira y no ve nada. Pues esto se ha estudiado. Científicamente se ha estudiado con pruebas. Se ha estudiado históricamente. Y por eso le llaman como el síndrome o el síntoma, mejor dicho, del cazador y la recolectora. Dicen que antiguamente la mujer, su función principal era recolectar. Entonces tenía que ver cada fruto, ver el tamaño, la textura, los colores. El color también decía si el fruto estaba listo o no. Ver la diferente variedad de frutos. Buscar y buscar y buscar y buscar. Y como había tanta abundancia, entonces era buscar lo mejor. Sin embargo, el hombre era el cazador. El hombre salía y lo único que veía era una cosa que se movía por ahí, y eso, si era carne y se movía y no era un ser humano, entonces tenía que cazarlo y llevarlo a la comida y punto final. El esfuerzo más bien era para llegar al lugar, para atrapar la presa y volver. No tenía tiempo de elegir en medio de una manada a ver si me conviene este o el otro, este está más gordito, esta la carne, esta la más tierna, y con este el cuero lo voy a usar para hacerme una silla, un tapado, porque mira el color. No tenía tiempo. A duras penas podían agarrar lo que podía. Pero sin embargo, hay buenos buscadores de oportunidades. Pues si en este mensaje le tuviésemos que poner un nombre, sería el buscador de oportunidades. Alguno estará contento diciendo, bueno, yo no soy de aquellos que van a los shopping, pero sí, me gusta encontrar oportunidades. Busco una oportunidad laboral mejor. Busco una oportunidad para progresar. Busco una oportunidad para conocer a una persona
que realmente sea importante para mí, que me ame, una persona inteligente, una persona cariñosa, una persona que no sea egoísta, una persona que se brinde por el otro, alguien que tenga los mismos cuidados que yo tengo, las mismas ambiciones que tengo, los mismos sueños que tengo, buscando oportunidades. Pues dice la Escritura que en este tiempo el Señor estaba allí. Hay personas que buscan una oportunidad para evitarse la operación y dicen, si me dijeron que aquel te cura tal vez con algún aceite misterioso, voy a ir para ahí porque quiero encontrar una oportunidad de ser sano y no pasar por el quirófano y por el sufrimiento y tal vez por el riesgo de morirme, tal vez por la anestesia. Una oportunidad para que las cosas vayan bien. Unos más que otros. Unos más dedicados que otros. Unos más sigilosos, más puntillosos que otros. Pero sin embargo el hombre va buscando cada vez su propia oportunidad para mejorar. La oportunidad para llegar al corazón de los hijos. La oportunidad para llegar al corazón de la esposa. La oportunidad para ser feliz. A ver qué es lo que tengo que hacer. Pues esta historia habla de los tiempos del Señor. ¿Y por qué hablamos de la oportunidad y los tiempos del Señor? Porque era el momento oportuno aquel tiempo. Dice que las multitudes durante mucho tiempo buscaron la oportunidad para conocer más de Dios. ¿Cómo voy a conocer más de Dios? ¿Cómo conoceré más de Dios si nadie me habla de Dios? ¿Cómo voy a conocer de Dios si hace mucho tiempo que nadie hace milagros? ¿Cómo voy a conocer de Dios si hace mucho tiempo que nadie sale a predicar la palabra? Pues era el momento de la gente tenía una oportunidad única de conocer de Dios, de la palabra de Dios, directamente, de una fuente directa, del enviado, del Mesías, de los apóstoles, de la gente que contaba sus propias experiencias de la fe, algunos que habían tenido sueños, revelaciones, liberaciones, sanidades, experiencias tremendas con Dios. Era un tiempo de oportunidades. Algunos dicen, yo me voy del país porque en este país no hay oportunidades. Y no se trata de lo que tengo, sino de que no tengo la oportunidad de demostrar que soy capaz, que en otra circunstancia, en otra situación, las cosas van a mejorar. Es como el futbolista que está sentado en el banco y dice, lo único que estoy esperando es una oportunidad para demostrar que estoy a la altura de las circunstancias. Personas que han emigrado tristemente de nuestro país durante momentos difíciles, se fueron buscando eso. Ellos dicen, yo creo que en mí está la posibilidad de vivir una vida mejor, pero el entorno no me favorece. Yo cuando era joven, tuve una ciudad de mi nacimiento, luego mis padres se movieron a otro lugar, y viví algunos años allí, como 7 años en mi niñez, 6, 7 años, luego se movieron de vuelta a otra ciudad, luego volvimos a esta ciudad por 3 años más. Cuando yo ya era adolescente, vi el entorno, y yo entendía que ahí no tenía oportunidad, no tenía chance. Veía el futuro de los jóvenes, de mis amigos, compañeros de la escuela, y dije, aquí yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada de la vida. Entonces me fui a otra ciudad, solo. Luego llego a otra ciudad, y evidentemente era mejor que la primera. Pasado el tiempo, termino mis estudios, y algunas personas se quedaban en la ciudad, otros buscaban un trabajo, algún emprendimiento con los padres, o algo parecido, y otros se iban. Y yo tuve que decidir qué hacía. Y otra vez busqué, miré, pensé, evalué. Y dije, este no es un lugar donde voy a tener las oportunidades. Así que tomé mis pocas cosas y me fui. Con 19 años, 18, 19 años, me fui a otra ciudad, la ciudad más importante del país. Millones de personas. Era como ser prácticamente una hormiga pequeña en un hormiguero gigante. Pero sin embargo yo decía, tal vez aquí tengo oportunidad de estudiar, de progresar, de trabajar, de salir adelante, de aprender, de foguearme un poco en la vida, de conocer qué hay más allá del pueblo, de las ciudades donde viví. Y hay muchos jóvenes que buscan esa oportunidad, una oportunidad tal vez laboral, quizás tienen todas las cualidades, pero nadie le da oportunidad. Y al final algunos piensan que todas las cosas le van mal por ellos, y otros dicen, yo entiendo que no es tan solo por mí, sino porque no tengo la oportunidad. No tuve la oportunidad de estar rodeado de personas que me empujen a estudiar, que me impulsen a salir adelante, a trabajar, a esforzarme.
me alejen de las drogas. No tuve la oportunidad de estar en una sociedad distinta, donde tal vez hubiese aplacado mi ira, mi violencia. Sin embargo, en una sociedad violenta, aquel que tiene alguna tendencia a la violencia, pues se tira a la violencia. En una sociedad de corrupción, aquel que tiene tal vez alguna inclinación a ser un poco rebelde, cae fácilmente en lo malo, en lo ilegal, en la corrupción. En estos días, el Señor había descendido y caminaba entre las multitudes. Había elegido 12 apóstoles, pues ellos eran los encargados de orar por la gente, de hacer lo que el Señor no podía hacer entre tantos miles que le seguían. Y estos tenían una oportunidad única. En un momento el Señor se paró ante ellos y les dijo: bienaventurados los que ven vuestros ojos, porque de cierto les digo que hombres y mujeres profetizaron de este día y se gozaron sin siquiera haber podido tocar o ver lo que están viendo sus ojos. Pues hay momentos bendecidos, hay momentos maravillosos, que son momentos en que uno puede ver la gloria de Dios, y hay otros momentos en que solamente tú tienes que mirarlo a lo lejos, nada más. Entre todos estos apóstoles, dice la Escritura que había un hombre llamado Judas, 2 hombres llamados Judas. Cuando tú leas Apocalipsis, digo Apocalipsis porque aún hasta el incrédulo más incrédulo, tú le dices la palabra Apocalipsis y sabe lo que significa. Bueno, el libro anterior de Apocalipsis se llama el libro de Judas, de San Judas Apóstol, pero no es este otro Judas. Ese Judas pues Judas Apóstol, y después estaba el otro que se llamaba Judas Iscariote, el que le entregó al Señor. También era un buscador de oportunidades. Dice la Escritura así, en el libro de San Marcos capítulo 14, verso 10, y vamos a leer el versículo 10 y el 11 solamente. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, pues tienes la oportunidad de aplaudirle. Apláudale de corazón, aleluya. ¿Cuánta gente ha pedido la oportunidad de servirle a Dios? Y cuando tuvo la oportunidad, ¿qué? Dice la Escritura que Judas fue llamado por Dios. Según cuentan, y algunos historiadores dicen que Judas fue el único apóstol cuyo origen era Judea. Todos los demás eran galileos. Judas Iscariote. Iscariote significa Iscariot, que era una ciudad. Iscariote, Judas Iscariote, se cree que para este entonces tenía aproximadamente 30 años y era un joven. Y su trabajo estaba relacionado con la pesca. La pesca era como una industria floreciente de aquellos días. Cuando dicen que los apóstoles eran unos muertos de hambre, pobres, están equivocados. Sí, eran humildes, humildes en su corazón. Pero aquel que tenía una barca, o que su papá tenía una barca, no era un humilde, no era un pobre. Ellos eran desconocedores de la palabra. Es otra cosa muy distinta a ser pobre. Cualquier persona, tú hablas con un empresario y le dices: ¿conoces que existe un libro de Judas Iscariote, Judas? Y él te dirá: no, el único Judas que conozco es el Iscariote. Pero eso no significa que sea pobre o esté necesitado, o incluso que no sea inteligente. Puede tener grande conocimiento acerca de su área, pero un desconocimiento total acerca de las Escrituras. Estos hombres eran hombres humildes en su corazón, eran hombres sencillos, pero eran hombres que tenían ambiciones. Eran hombres que trabajaban y se esforzaban. Se cuenta que Judas Iscariote ciertamente estaba involucrado allí en el comercio de los pescados disecados. Era la forma de conservar los alimentos en aquellos días, salarlos, y se podía comercializar por semanas. Una vez que el pescado se sacaba del agua, obviamente comenzaba a componerse. La única forma de conservarlos era con sal. Por eso la sal era tan preciosa en aquellos días. Aún en estos días hay un comercio muy grande de sal allí en Medio Oriente. Pues allí Judas fue llamado por Dios. Y Judas vio que era una oportunidad maravillosa, una oportunidad de entender de Dios, una oportunidad de crecer, una oportunidad de ver milagros,
una oportunidad de subir más arriba, porque Jesús dijo que Él tenía un reino y todavía nadie entendía si su reino era de aquí o de allá. En un momento el Señor dijo, cuando Pedro quiere defender al Señor, cuando lo están llevando cautivo, preso, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote, y el Señor le dice, Pedro, deja de pelear, no es así, mi reino no es de esta tierra. Yo podría pedirle al Padre más de 12 legiones de ángeles que vengan y luchen por mí, y lo haría, pero mi reino no es de esta tierra. ¿Quién quiere este reino? Uno pelea por un reino maravilloso, no por un reino en el cual reina el pecado, en el cual la gente no quiere caminar en buenos caminos. Tú le pones a la gente el camino del bien y del mal y fácilmente va a hacer lo malo, difícilmente puede hacer lo bueno. Así dijo el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Tengo el deseo de hacer lo bueno, pero hay algo que me empuja a hacer lo malo. ¡Ay, miserable de mí!, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pienso en lo bueno, me deleito en la palabra, me agrada escuchar las prédicas, me gozo, sé que es lo maravilloso para mí, pero cuando me olvido un poquito, el cuerpo, la carne, me lleva a hacer lo malo. Miserable de mí, dijo él. Estoy bajo una maldición tremenda. Con mi mente apruebo que todo lo que Dios me dice es bueno para mí. Pero con mi carne tiende a hacer lo malo. ¿Quién me librará, pues, dijo, de este cuerpo de pecado? Luego dijo, pues gracias doy a Dios que me ha librado del pecado, que me ha librado de la maldición, que me ha librado de la corrupción. Aleluya. Y aleluya. Digno es Dios. Pues Judas vio una oportunidad y obedeció al llamado. Ciertamente era una oportunidad maravillosa, era la oportunidad que él esperaba, conocer más de Dios, estar en medio de las multitudes, era alguien importante. Los discípulos eran personas importantes en aquellos días. La gente buscaba de a miles, eran 20.000, 30.000 personas siguiendo al Señor, al punto tal que los gobernantes comenzaron a preocuparse. No solo los gobernantes, la iglesia establecida en aquellos días, la religión, también se preocupó. La gente dice, pastor, ¿quién mató a Jesús? ¿Cómo? Pues a Jesús lo mata el pecado de los hombres. Pero ciertamente son los sacerdotes, la religión, la que lo entrega a Jesús. Y luego los romanos, la autoridad. Siempre tiene que estar de por medio metida la autoridad. No puede existir un pensamiento desquiciado si no hay nadie que lo lleve a la práctica. Un Hitler pudo aparecer porque había soldados dispuestos a cumplir con la orden. Cuando hay un gobernante, por más que sea dictador o lo que fuere, siempre tiene que haber un policía, un soldado, alguien que porte arma, dispuesto a obedecer ciegamente, sin importarle nada, excepto su sueldo. Por eso es que van a las manifestaciones y le tiran balazos a la gente, luego matan 3, 4, 5 y dicen no sabemos qué pasó. Y luego los gobernantes dicen es una desgracia. Esa es la misma historia. Es la misma historia. Los sacerdotes vieron que las multitudes se alejaban de su fe, de su iglesia. Hace algún tiempo en Argentina intentaron pasar una ley impulsada por los católicos que decía que iban a prohibir que cualquier persona le haga cambiar de religión al otro. Pero no se trata de cambiar de religión a nadie. Es una locura. No estamos hablando de muchos años atrás. Esto fue aproximadamente en el 90, en la década del 90. Una locura total. Y de esta manera se vuelve a repetir la historia. Hombres que ven que su poder, van perdiendo el poder, porque la gente ahora puede leer la Biblia, ahora la gente puede leer la historia. Y la historia no miente. Y la historia muestra cómo ciertas iglesias estuvieron involucradas con las dictaduras más terribles de la humanidad. Tú miras la foto de Hitler, pero las fotos en que están todos los cardenales detrás de Hitler, nadie las mira. ¿No te resulta extraño? Que cuando hablan de Hitler parece que en ese tiempo no había fe ni religión. Que cuando hablan de la dictadura parece que aquí no había obispos, cardenales, nada, no existe nada. Los jueces tampoco están. Es un chiste malo. Supuestamente había justicia y jueces y hombres que estudiaron. Mira, a mí cuando me hacen leer libros acerca de la jurisprudencia, de la justicia, y
tenemos que leer libros de la historia, desde la época de Napoleón, desde la época de los romanos, de todas las épocas. Y tú dices, todos estos grandes juristas, entre comillas, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los jueces, los abogados? Cuando se mataban a 5 millones de personas en cámara de gases. ¿Dónde estaban? Cuando se mataban a miles de personas en nuestro país y en otras tantas dictaduras de Latinoamérica. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba la religión? Es que siempre hubo una relación estrecha entre todos estos actores de la sociedad. La supuesta justicia. ¿Sabes? A Jesús le hicieron un juicio, en teoría. ¿Sabes que le hicieron un juicio a Jesús? ¿Veías? Lo juzgaron. No es que Jesús no tuvo un proceso según sus normas. Como al igual que estos días, según las normas de estos días, al que roba una gallina le pueden dar 5 meses de cárcel, y al que roba millones, mira, cuando tú vayas a robar tienes que robar millones. Así decía un ladrón, decía, ¿sabes qué? Decía, yo sé, pastor, que cuando voy a robar tengo que robar para mí, para el juez y para el abogado. Entonces tengo que robar para todos, un poquito para todos, porque si yo robo solo para mí, ¿quién me saca luego de la cárcel? Es una locura. Dice la Escritura entonces, este varón buscaba una oportunidad, y ciertamente la tuvo. Tuvo una oportunidad maravillosa. Dice la Escritura que caminó con el Señor, vio los milagros del Señor, escuchó la palabra de primera mano. Todos los días escuchar la predicación del Señor. ¡Qué privilegio! Cada palabra en la enseñanza, cada hecho del Señor. En un momento el Señor tomó un niño y los demás empezaron a correr a los niños porque molestaban. Y el Señor dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto les digo, dijo el Señor, que si ustedes no fuesen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y ellos dijeron, pero nosotros pensábamos que era una molestia. Y el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Y ahora nos dice que tenemos que ser como niños. ¿Cómo como niños? Yo he contado graciosamente una historia que es un hecho real, que en una iglesia les hacían poner chupetes, no sé cómo se llamará, pacifier se llama en inglés, el chupón, no sé cómo le dirán en tu país, porque decían que tenían que ser como niños. El Señor se refería al carácter de un niño. El niño quiere aprender, el niño no tiene barreras sociales. Tú pones en un barrio a varios niños y enseguida salen a hablar uno con el otro. Los grandes no, con este no me llevo, con este otro vecino tampoco. Los niños no tienen grandes barreras sociales. Van a la plaza y comienzan a hablar unos con otros. Sin embargo, los adultos no. Si allá vemos uno mal vestido y nosotros estamos bien vestidos, no le hablamos. Y si allá hay una mujer bonita y de repente ve que un hombre la mira mucho, enseguida no le habla porque dice, en cuanto le hable va a pensar que quiero tener algo con él. El adulto tiene millones de barreras. El niño no. El adulto no quiere que nadie le enseñe nada. Desde que uno tiene 16 años dice, no, ya a mi papá no lo quiero escuchar más, porque cree que se las sabe todas. El niño siempre está dispuesto a aprender. Al niño le pasa algo malo y al poco tiempo lo olvida. El adulto no olvida jamás. Jamás olvida. Y esa es como una daga clavada en su corazón. Y cada herida es otra daga más. El niño olvida y trata de salir adelante. No lo hace deliberadamente, está en su corazón, en su carácter. El niño tiene una actividad tremenda. No hay un niño que se pueda estar quieto un segundo. Y sin embargo tú ves algunos adultos que se sientan ahí y pueden dejar pasar la vida horas, o frente a la televisión, o tal vez en depresión, en amargura, recordando los momentos malos, las tristezas, las angustias. Ciertamente Judas era un hombre que buscaba oportunidad. Por algo le dijo al Señor que sí. Si no le hubiese dicho, no, Señor, yo estoy cómodo con lo que estoy. Él buscaba algo mejor para su vida. Descubrir algo mejor para su espíritu. Entender que podía entrar un tiempo mejor. Aquel que no quiere buscar algo mejor le dice, no, Señor. Hubo otros que dice la Escritura que se dieron media vuelta y se fueron y le dieron la espalda al Señor. Como el joven rico le dijo, vende lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que el joven rico se fue entristecido y no le siguió al Señor. Otro le dijo el Señor, sígueme. Y él dijo, yo voy a ir primero a enterrar a mi padre y luego te sigo. No todos le siguieron. No todos le siguieron. Judas buscaba una oportunidad. Sin embargo, aquel que comenzó pidiendo una oportunidad,
Mira lo que dice la Escritura, capítulo 14, verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ahora dice que Judas buscó otra oportunidad. La oportunidad de tener más dinero. La oportunidad de enriquecerse de la noche a la mañana. La oportunidad de hacer algo diferente, que le deje un rédito, que le deje un beneficio. Dice el verso 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces, ahora Judas buscaba una oportunidad para hacer algo malo. Buscaba una oportunidad, sí. Él quería una oportunidad. Seguía buscando oportunidades, tener una chance, que le llegue su momento, que algo mejor le suceda a su vida. Como muchos esperan hoy, dicen, yo también busco mi oportunidad en la vida. ¿Pero dónde la buscas? ¿Lo buscas como Judas? Dice que Judas a partir de ese momento buscaba oportunidad, pero la oportunidad era para recibir 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era lo que valía un terreno en aquellos días. Mira un terreno en tu ciudad, y no muy céntrico, a las afueras. Mira el precio en un clasificado, lo que fuere, cuánto vale un terreno en tu ciudad. Por ese dinero entregó Judas su fe, traicionó al maestro. Desde entonces dice que buscamos ahora una oportunidad. La oportunidad que él esperaba para que las cosas mejoren. Pero la verdadera oportunidad la había dejado pasar. La verdadera oportunidad era de escuchar la palabra de Dios, obedecerla. A veces buscamos una oportunidad lejos, haciendo algo malo, cuando la oportunidad la tenemos cerca y podemos disfrutarla. El marido que sale a buscar una pareja, una joven, una aventura, tiene la oportunidad de ser feliz en su casa, pero él piensa que va a salir a buscar una verdadera oportunidad. Y esa oportunidad es para su maldición, es para su muerte. ¿Sabes cómo termina la historia de Judas? Dice la Escritura que finalmente Judas se encuentra el momento. Tanto insistió, que Judas se encuentra el momento. El momento era allí en el Monte Olivos. Sabía Judas que el Señor se retiraba allí en las noches. De día no lo podían atrapar al Señor, porque eran miles los que le seguían. Y la gente se iba a levantar e iba a hacer cualquier cosa. Esas personas iban a escuchar la palabra de Dios, pero cuando era cuestión de pelear, de defenderse, iba a ser una batalla sangrienta. Entonces los sacerdotes dijeron, no, tiene que ser un lugar donde él esté solo y las multitudes no estén con él. Un momento, busca esa oportunidad. Una oportunidad para hacer lo malo. Una oportunidad para autodestruirte. Sabía Judas que esa oportunidad era para su destrucción. Él pensaba que era para su bien. ¿Cuántas veces el hombre piensa que está esperando una oportunidad para que algo bueno le suceda y termina siendo para su propia destrucción? Él salir en una noche de aventura, dice, qué bueno que, espero que algo bueno me suceda esta noche, que tenga una chance, que pueda divertirme, tener una aventura, y no sabe que esa oportunidad es la oportunidad de Judas. Dice la Escritura que finalmente Judas encuentra la oportunidad. Y dice, el Señor se retira al Monte de los Olivos cada noche, y allí pasa la noche con los discípulos, allí descansa. Entonces, cuando era muy de noche, dice que él lideró a una turba, una multitud de gente, soldados, sacerdotes, gente que le acompañaba, y dice que Judas iba adelante. Eso era lo que él quería, ir adelante. Su forma de entender las oportunidades. ¿Cuál es tu forma de entender las oportunidades? La de Judas. ¿Cuánta bendición tenía Judas? Cada mañana había una oportunidad nueva para él. Era un enfermo sanarse, el poder ayudar a una persona que estaba mal, el poder conocer los misterios de la vida. Las palabras del Señor eran tan profundas. Y Judas tenía la oportunidad y tuvo la oportunidad de caminar con el Señor, de estar en todo momento con Él, de ver cosas que jamás hombre alguno pudo ver. Pero sin embargo, la oportunidad que esperó fue guiar a la turba. Antes guiaba a las multitudes para la bendición, ahora guiaba a las multitudes para la maldición. Porque de cierto todos estos hombres que fueron guiados por Judas para atrapar al Señor, no creo que hayan tenido un buen pasado. Dice la Escritura así. Presta atención a esta historia.
Judas finalmente encuentra la oportunidad. Tanto la buscó que la encontró. Le dice a los sacerdotes, a tal hora nos vamos a juntar, busquen a los soldados, acordamos un precio. Los sacerdotes dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata. Ok, está perfecto, dijo Judas. Y a la noche, bien oscuro, se fueron en dirección al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba apenas fuera de la ciudad, un poco afuera. Era un monte todo de olivos. Actualmente existe el Monte de los Olivos y hay olivos que tienen años y años. Cuando de repente se ven antorchas que comienzan a brillar en la oscuridad, todos se asustan. El Señor sabía que la hora se acercaba porque había estado orando antes. Dice la Escritura que el Señor se entristeció esa noche. Antes de que todo esto sucediese, le dijo a los discípulos, mi alma está triste. Estoy muy triste hasta la muerte. Profundamente triste. Me voy a ir a orar. Vengan conmigo. Y se llevó a los que siempre se llevaba, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y los dejó en un lugar y él se fue un poco más allá, como un tiro de piedra, como unos 20 o 30 metros, a orar solo. Y los discípulos se quedaron un poco más allá, orando también. Y dice que de repente los discípulos veían el clamor del Señor, la intensidad con la cual pedía y oraba. Algunos dicen, ¿pero qué le pedía a Dios? En un momento le pedía que si era posible apartar esa prueba de él. Y luego comenzó a pedirle fuerzas para soportar la prueba. Porque estaba en un cuerpo de hombre. Por eso el Señor te comprende a ti cuando tú estás en una prueba. Tú dices, el Señor nunca me va a perdonar lo que yo hice. El Señor te dice, yo estuve en un cuerpo de hombre y sé lo duro y lo difícil que es a veces resistir las tentaciones y las luchas. Sé lo duro y lo difícil que es soportar las lágrimas y las heridas del corazón. Por eso te puedo ayudar, dice el Señor. Por eso te extiendo mi mano de amor, mi mano de misericordia. Yo no vine a condenarte, no vine a castigarte, vine a ayudarte, vine a restaurarte, vine a darte una verdadera oportunidad. Dice la Escritura que los discípulos lograron verlo allí a lo lejos y el Señor clamaba con una intensidad y dice que comenzó a sudar. Su cuerpo estaba conmovido, sabía que le esperaba la hora más difícil, porque eso se iban a ensañar, la maldad se iba a ensañar con el Señor, las torturas a las que iba a ser sometido iban a ser terribles. Y dice que comenzó a sudar y dice que su sudor caía a tierra como gotas de sangre. Y decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Señor, no quiero enfrentar estas adversidades. Hay personas que dicen, y a los hijos de Dios que no se le mueren, a los pastores, a los líderes, no se le mueren hijos. No se enferman. No hay ningún pastor en el mundo enfermo de cáncer. No hay ningún pastor que tenga a su hijo en terapia intensiva o en coma. Los pastores no sufren accidentes. O los hijos de Dios que no sufren pobreza, adversidades. Claro que sufrimos todo tipo de adversidades y de luchas. Y a veces nos encontramos en el Monte Olivos, pidiéndole a Dios que, si es posible, que nos aparte esa lucha de nuestro camino, que no queremos sufrir, que no queremos padecer porque no sabemos si en el padecimiento nos rebelaremos contra Dios o nos irá peor, o si podemos salir airosos, bendecidos, victoriosos. Dice que el Señor le decía, aparta de mí esta copa, Señor, si es posible. No quiero beber esta copa. Sé que se le va a pasar un momento terrible. Por fin, Satanás va a tener al Hijo de Dios en sus manos para destruirle el cuerpo. Y dice que en un momento se levantó y fue a buscar a los discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, le dijo, para que no entréis en tentación. A la verdad, dijo el Señor, el Espíritu está dispuesto. Yo sé que ustedes creen, sé que ustedes aman a Dios, pero la carne es débil. Por lo tanto, dijo el Señor, oren. Y se volvió a ir. Y dice que de vuelta oraba y clamaba diciendo, Señor, si es posible, aparta de mí, Padre, esta copa. Mas no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Y volvió. Y los discípulos estaban dormidos otra vez. Y les volvió a hablar. Les dijo, ustedes tienen que esforzarse. Yo sé que la carne es débil, que a veces nos cuesta hacer lo bueno, pero tenemos que esforzarnos para hacer lo bueno. Yo sé que a veces nos cansamos de hacer lo bueno cuando vemos que la gente nos clava un puñal en la espalda.
pero no nos tenemos que cansar. Yo sé que a veces movemos cielo y tierra para dar una esperanza a aquel joven que vive en un lugar de violencia y cuando crece, lo primero que va a hacer va a ir a drogarse, a consumir alcohol o al adulterio. Y la Biblia va a ser lo último que va a tocar en su vida. Sabemos que es así. Pero no nos cansemos de hacer el bien, dijo el Señor. Porque a su tiempo segaremos, dijo el Señor, si no desmayamos. No os canséis pues de hacer el bien, dijo el Señor. A su tiempo cosecharemos bendición. Finalmente, dice que el Señor volvió a orar intensamente, pero esta vez ángeles descendieron y le fortalecieron. Y se fortaleció en el espíritu y se levantó de orar y vino a ver a sus discípulos que estaban durmiendo y les dijo: la hora ha llegado. Volvieron con el grupo y cuando estaban en el grupo comenzaron a ver las antorchas que brillaban en medio de la noche. No había luz eléctrica, todo era tinieblas en la noche. Las antorchas que brillaban a lo lejos. Pedro comenzó a agarrar su espada, la que había podido comprar poco tiempo atrás. Y dice que cuando el Señor vio que las antorchas ya estaban cerca, Él se acercó primero y se quedó enfrente de Judas, que él venía liderando el grupo de los sacerdotes y de los soldados, y le dio un beso. Y el Señor le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Entonces Judas le había dicho anteriormente: al que yo bese, ese es. Porque en medio de la noche, ¿cómo iban a distinguir? En ese tiempo usaban algunos capuchas, sus prendas en la noche, hacía frío en el desierto en las noches. Las antorchas apenas podían iluminar un poco, era muy difícil saber quién era quién. Era muy difícil estar cerca del Señor, quien siempre estaba rodeado de grandes multitudes. Judas dijo: a quien yo bese, a quien yo le dé un beso, ese es. Por eso hay algunas iglesias que cuando tú vas a saludar te besan dos veces, porque dice un beso es de Judas, dice. Eso no tiene nada que ver. Si un beso, dos besos, si le das la mano, si le dices solamente hola, es lo mismo. La señal era para aquellos días. Dice la Escritura que al ver que Judas besó al maestro, entonces los soldados se acercaron, Judas se fue por allí y ellos dijeron: ¿quién es Jesús el Nazareno? El Señor dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, dijeron los soldados. Sus soldados se prepararon con sus lanzas, con sus armas, como hoy en día intimidan a la gente y no quieren que la gente reclame sus derechos, porque es la misma historia que se vuelve a repetir siempre. Tienen una oportunidad de hacer algo bueno y ¿qué hacen? Hacen lo malo. No, piensa un día. Yo sabes que anhelo en mi vida ver un día que para ser un soldado, un policía o cualquiera que tenga arma tengan que tener título universitario y consumir 14 años de su vida en estudios. Pero no, buscan personas que a veces no tienen estudios, a cualquier persona, y le dan un arma. Teníamos un hermano en la iglesia que cuando el comisario se dormía, iban y lo pintaban y le sacaban fotos. Imagínate. Luego andaba mostrándole a todos el arma que tenía, andaba jugando con el arma entre los amigos. Tenía 22 años, pero en su mente se comportaba como una criatura de 15 años. Jugaban como a los pistoleros allí en la comisaría. Para ellos era un juego y no sabían el daño que pueden causar a una sociedad, a una familia. Dice la Escritura entonces que los soldados, con todo su poder y con toda la investidura que le otorgaron, porque tú no puedes darle autoridad a una persona que no se prepara y que no se capacita. Ahora tú dices: pastor, pero usted es el único iluminado en el mundo que se da cuenta de esto. A ver, dígame, que ningún país se le ocurre decir que para ser un policía o para tener un arma tiene que estudiar por lo menos 14 años de su vida, entre la primaria, la secundaria y la universidad. No, todo el mundo se da cuenta de esto. Todo el mundo. Yo no soy ningún iluminado. Cualquiera se da cuenta de esto. ¿Y por qué no lo hacen? Será tu pregunta. Pues porque una persona estudiada no obedecerá fácilmente. Una persona que tiene un título, cuando le digan ven y dispara a la multitud, y él, no importa si hay niños, mujeres, tírale y tírale, dirá: no, yo no voy a después a pagar los platos rotos y estar en la cárcel. Cuando usted, gobernador o intendente o diputado o presidente, se lave las manos y diga: yo les dije que vayan y cuiden la manifestación, no que maten a cualquiera o que maten a uno o a dos. Entonces a la gente no les conviene tener personas que piensan.
Las fuerzas de choque tienen que ser personas que simplemente obedezcan, nada más. Los soldados entonces tomaron toda la autoridad que tenían, sus armas, y dijeron, ¿quién es el Jesús Nazareno? Dice que al instante el Señor dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, dice que los soldados comenzaron a retroceder y cayeron al piso, conmovidos por el poder de Dios. Ellos pensaban que eran autoridad. El Señor dijo, yo soy, y temblaron, retrocedieron y cayeron al piso. Nunca se vio algo así en la Escritura. Algunas personas dicen, ¿por qué en la iglesia a veces se caen al piso? Eso no es bíblico. Estos soldados experimentaron el poder de Dios. Cuando se cayeron, levantaron sus espadas, sus escudos, y volvieron a decir, buscamos al Mesías. Claro, tenían que retroceder, ya no podían retroceder. ¿Sabes? Un soldado, por más que vea que las cosas van para mal. Aquí, en una oportunidad, en una manifestación, estaba el policía y la esposa reclamando. Entonces, el marido tenía que ir y reprimir a su propia familia. Y tú dirás, no, mire, pastor, seguramente él fue a decirle al comisario, mire, yo no puedo intervenir porque mi familia está reclamando y creo que es justo. No, fue y reprimió también. Y si le tenía que pegar a la esposa, ahora tenía la excusa legal para pegarle. O sea que los soldados saben que una vez que tienen que hacer algo, tienen que ir hasta las últimas consecuencias, no hay vuelta atrás. Así que se pararon, tomaron sus armas y dijeron, buscamos al Mesías. El Señor dijo, si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Y allí lo prendieron y los demás se fueron. A partir de allí lo llevaron entonces al patio de Anás, sumo sacerdote, le iniciaron un proceso legal, entre comillas, según las leyes de ese tiempo, según las leyes, la ley judía. Y buscaron testigos falsos, pero eran tan falsos los testigos que nadie se convencía. Decían, nosotros lo escuchamos, que dijo que iba a destruir toda la religión, nosotros lo escuchamos que blasfemaba a Dios, y uno mentía más que otro. No había forma. Hasta que uno vino y dijo, nosotros escuchamos, y esto sí es verdad, dijo él, que dijo que va a destruir el templo y que en 3 días lo puede levantar. Y efectivamente el Señor dijo, sí, pero estaba diciendo de su templo, del cuerpo, de su cuerpo, que iba a destruir el cuerpo y al 3er día se iba a levantar. Entonces dijeron, ¿qué más blasfemia que esta necesitamos? Y allí fueron a Pilato y le hicieron el otro proceso. Sería como la otra instancia. Esta era la religiosa, la ley local. Y ahora fueron a Pilato. ¿Sabes que la mujer de Pilato se levanta en medio de la madrugada y le dice, he tenido un sueño, una pesadilla? Querido, no quiero que tengas nada que ver con la vida de este hombre justo, porque he sido gravemente atormentada en sueños a causa de él. Pilato estaba entre la espada y la pared. Él tenía personas a quien tenía que dominar y a veces le tienes que dar con los gustos a la gente. Y a la gente le gusta la droga, legalicemos la droga. A la gente le gusta la pornografía, pornografía para todos. A la gente le gusta golpear a las mujeres, entonces golpe para todos. Lamentablemente los gobernantes actúan así, de una forma idiotizante. Le dan a la gente lo que la gente quiere y muchas veces las multitudes se equivocan. Millones de personas sabían que Hitler estaba destruyendo a todo un pueblo y ellos iban a hacer las compras todas las mañanas y comían tranquilamente el pan en su mesa. Nadie hizo nada. Dice la Escritura entonces que Pilato trata de ver cómo hacer para no quedar mal con los judíos y seguir dominándolos, porque ellos eran sus súbditos, para que no haya una revuelta. Y a su vez, para no quedar mal con Dios, porque su mujer le dijo, esto es un asunto del cielo, esto va más allá de tus fuerzas, le dijo, no te metas con esta gente, no te metas con este hombre debe ser un hombre santo. Entonces Pilato buscó la forma y dijo, mire, yo sé que puedo soltar a un hombre. Y él dijo, bueno, tenemos a Barrabás, que es un terrible traidor, mentiroso, ladrón, delincuente, y este hombre que solamente se lo acusa de andar hablando cosas buenas y sanando a la gente. Dijo, ¿a quién quieren que le suelte? Él dijo, lo van a pedir a Jesús, y de esa manera el asunto saldado. No, la gente empezó a decir Barrabás, Barrabás. Finalmente soltaron a Barrabás y condenaron a Jesús. En una segunda instancia, la justicia. Pilato entonces agarró, tomó
un poco de agua delante de la multitud y se lavó las manos. Dijo, la sangre de este hombre sea sobre ustedes. Yo les di la oportunidad de que lo libere. Entre tanto, toda esta historia, en medio de esta historia, cuando este varón Judas ve que el asunto iba más allá, que ya lo habían condenado y que lo habían puesto, lo habían azotado y que Pilato iba a dar la orden para la crucifixión, Judas entonces va y toma las 30 piezas de plata y le dice, estoy arrepentido, le dice a esta gente, a los religiosos. He hecho mal, he entregado una sangre inocente. Tiró las piezas de plata a sus pies. ¿Sabes lo que le dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, este fue desesperado y se colgó y se ahorcó de un árbol. Aquel que buscaba oportunidad había tenido una oportunidad maravillosa, una oportunidad celestial. La oportunidad la tuvo también Pilato de conocer al creador de la vida. La oportunidad la tuvieron los sumos sacerdotes, los soldados. Dejaron pasar tan terrible oportunidad, tan tremenda oportunidad. Podrían haber escuchado palabras de esperanza, palabras de fe. Sin embargo, la oportunidad pasó. Luego seguían buscando otra oportunidad. Mira, yo le hablo este mensaje y sé que hay jóvenes que en un tiempo, jóvenes que fueron jóvenes en un tiempo, hoy son adultos y en otra hora fueron a una iglesia. Incluso una escuela bíblica, incluso hasta sirvieron a Dios. Y ahora le dicen, pastor, necesito una oportunidad para un trabajo mejor. Dios te dice, pero tú estás actuando como un Judas. La oportunidad que yo te di, la mejor, no la tomaste. ¿Y ahora qué oportunidad buscas? ¿La oportunidad de destruirte? Judas pensaba que era la oportunidad de su bendición. Lo que encontró fue la oportunidad de su muerte. Hace una semana atrás hicimos una gran cruzada de milagros. Miles de personas en aquellos 2 días. Y una mujer pasó al frente a contar su experiencia. Esta mujer dijo, yo antes de conocer a Dios, no podía salir siquiera a la vereda de mi casa. Salía al portón y en un momento veía que todo iba a estar en contra mío. Me nació un terror terrible. Veía como cualquier persona era un enemigo para mí. Tenía un miedo y un terror que entonces cada vez empecé a salir menos, al punto tal que luego ya no pude salir ni a la puerta, ni al portón de mi casa. Antes salía a hacer las compras y sentía que me perseguían, sentía que algo malo me iba a suceder, tenía ataques de pánico, pero esta vez ya no podía siquiera llegar al portón de mi casa. Luego no podía ni abrir la puerta de mi casa, así estuve por meses, meses y meses enteros. Una mujer presa en su propia casa. Una mujer que vivía en una prisión domiciliaria. No podía salir siquiera a la vereda, al portón. Los nervios, los temores, las tristezas, la angustia. ¿Cuántas personas hoy están en una adversidad muy grande? Y esperan un tiempo mejor, una oportunidad. Pues si tú no sabes aprovechar esta primera oportunidad, seguramente la otra que busques será para tu maldición. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su perfecta justicia y todo lo demás vendrá añadido. Si tú no sabes valorar esta oportunidad que te da Dios, una oportunidad de conocer la fe, saber que hay una eternidad, saber que te vas a morir tarde o temprano, nos vamos a morir todos, pero que hay algo más allá. La ciencia ahora está abriendo las puertas del más allá. La ciencia ahora dice, no hay un universo, eso no se lo cree nadie, dice, hay algo más allá. La ciencia dice, no hay una dimensión, hay más dimensiones. Ya no lo dicen los agoreros, los hechiceros. La ciencia dice, es probable que haya otras dimensiones que se entrecruzan con nuestra realidad. La ciencia está abriendo las puertas del más allá. Dice, tiene que haber algo más allá. Todo lo que vemos, lo que podemos tocar, las leyes de la física, de la ciencia, las leyes de la física cuántica nos muestran que algo más debe haber. Porque el panorama está incompleto, el rompecabezas está incompleto. Antes lo decían los locos religiosos. Ahora la ciencia busca una puerta del más allá.
de lo que va más allá de lo que tú puedes ver y tocar. Dios te da la oportunidad de descubrir qué hay más allá, de mostrarte el secreto de la felicidad, del gozo, de la alegría. No tienes que ir a tomar un medicamento o consumir drogas. Dios te muestra el secreto para vencer toda adversidad. No tenemos que ir a tomar un entrenamiento de positivismo o algo así. Dios nos da en el corazón el ánimo, las fuerzas. Una oportunidad maravillosa. Dios le da la oportunidad a ese niño que mira a sus padres pelearse de día y de noche, a que él pueda tener en su corazón la paz de Dios. Y será un niño que sí recordará un hogar conflictivo, pero que él dirá, pero Dios me tomó de su mano. Dios me protegió en el momento de la adversidad. Esta mujer estaba así perdida. No tenía esperanza de salir adelante. Nadie podía entrar a su casa. Nadie podía llegar a su corazón, excepto Dios. Un día, escuchando la radio, comenzó a escuchar un mensaje como este. Esta mujer decía, escucha al pastor. Y el pastor Cortés que hablaba y hablaba, y de repente, cuando terminó de predicar, entonces entendí. El pastor dijo, aquel que quiera aceptar a Cristo, tú tenías la oportunidad ahora de probar con Dios. ¿Cuántas oportunidades has tenido en la vida? Algunas las has tomado y otras las has perdido. Puedes perder cualquier oportunidad, pero esta no la puedes perder, de vivir con Dios. Y alguno dirá, pero Dios me garantiza que voy a vivir próspero. Yo no lo sé. El 90% de las personas que viven con Dios tarde o temprano prosperan. Pero puede ser que tú seas uno de aquellos casos como Juan el Bautista, que se fue al campo y comía langosta y miel y se vestía con piel de camello y decidió vivir en forma austera porque quería predicar la palabra. No lo sé. Pero lo que sí te garantizo es que tu vida será una vida de fuego y de bendición. Lo que sí te garantizo es que hoy puedes tener un pan duro en la mesa y lo disfrutarás más que aquel que tiene una mesa llena de abundancia. Eso estoy seguro. El 100% de las personas que tienen a Dios disfrutan del 100% de las cosas pequeñas o grandes que Dios les ha permitido vivir. Mejor, dice la Biblia, es una mesa humilde donde hay temor de Dios y amor de Dios, que abundancia de mesa en casa rencillosa, en casa de contienda, de conflicto. Esta mujer tomó su oportunidad. Después del mensaje, dije, aquel que quiera aceptar a Cristo, donde quiera que se encuentre, puede a partir de este momento vivir con Dios, tener una esperanza nueva. Las cosas van a mejorar. No sé si el mejorar para vos significa tener un auto súper deportivo o 20 casas. No lo sé. Pero lo que sé es que va a haber un cambio, un antes y un después. El futuro será un futuro maravilloso para ti, con esperanza de esta vida y de la venidera. Esta mujer aceptó a Cristo en su corazón y contaba casi ahogada en lágrimas diciendo, y a partir de ese momento sentí que algo se fue de mi vida. Comencé a salir, a hacer las compras, los temores se fueron, me volvió la vida. Ahora tengo paz, tengo alegría, tengo gozo. ¡Aleluya! Dios había hecho un milagro. ¡Qué bueno es el Señor! Dice la Escritura que Judas, dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Desesperadamente buscaba Judas entonces una oportunidad. Y cuando la palabra habla de este mensaje acerca de la oportunidad, es porque hay hombres y mujeres que están buscando su oportunidad y no la encuentran. Porque la primera oportunidad que tienes que tomar es valorar lo que Dios te dio, lo que tienes de Dios cerca de ti. Lo que Judas no pudo valorar. Judas no pudo valorar la bendición que tenía, se dio cuenta cuando la perdió. Ahora tenía el dinero en las manos, pero no tenía la paz de Dios. Y dice la Escritura que agarró ese dinero y fue y lo tiró a los sacerdotes. Los sacerdotes dijeron, ¿qué nos importa a nosotros lo que tú hayas hecho con tu dinero? Si tú traicionaste o no a tu maestro, no nos importa. La oportunidad que tomó era una oportunidad inservible, inútil, destructiva. Porque quien no toma la oportunidad de Dios para su vida, en primer lugar, todas las demás oportunidades serán para destrucción. Tal vez consigues un trabajo donde ganas 10 veces más que lo que ganabas antes. Pero sin Dios, ese trabajo te llevará a la ruina. He escuchado a un varón que decía, pastor, antes éramos pobres, realmente éramos pobres. No andábamos buscando comida en el tacho de basura ni nada que se le parezca, pero sí vivíamos en una casa muy pequeña, que a duras penas tratábamos de construirla
Y a veces mi esposa me ayudaba, mis hijos, y queríamos hacer una habitación más, limpiando, haciendo de albañiles a la vez, juntando las monedas para llegar. Después las cosas cambiaron. Tuve una oportunidad de prosperidad le vino y comenzó a mejorar. Su esposa consiguió trabajo. Antes, su esposa tenía temor de Dios. Pero luego, ahora tenemos varias casas, tenemos vehículos, tenemos prosperidad, cuenta en el banco, abundante dinero, pero nos estamos por separar. Parece que hay una maldición en lo que tenemos, decía él. A partir de que tuve esa casa y tuve esto y tuve lo otro, algo nos separó para siempre. Antes no teníamos nada, pero nos amábamos. Y ahora lo tenemos todo y no nos soportamos más. Yo le digo, tienen que volverse a Dios. Todas las oportunidades que hayan tomado, sin haber tomado primero la de Dios, serán para destrucción. No es una verdadera oportunidad. No es una verdadera chance. Es una destrucción. Cierta joven en la iglesia se sentía aburrida porque no encontraba un varón para compartir con él su futuro, para casarse con él. Y de repente conoció a alguien que hacía poco llegaba a la iglesia. Se enamoró, se conocieron, estuvieron hablando durante muy poco tiempo y luego se casó. Todos le decían, pero mira, tal vez tienes que esperar, quizás no lo conoces. Ella decía, no, pero esta era la oportunidad de su vida, era su chance. Contrario a todos los consejos, se casó. A las pocas semanas de que haberse casado, el marido le dijo, nunca más vas a pisar ninguna iglesia. A partir de ese momento, sufrió el infierno en la tierra. Como Judas, buscaba una oportunidad, pero tú no puedes buscar aquella sin tomar la primera. Eso es una fórmula maldita. Primero tienes que tomarlo de Dios, luego vendrá la prosperidad, luego vendrá el matrimonio, luego vendrá el corazón, luego vendrá la alegría, la salud, lo que tú busques. Pero si tú dejas atrás a Dios, cualquier oportunidad que tomes en el camino, el final es el final de Judas. Así dice la Escritura. Termina la Escritura, el libro de Apocalipsis, diciendo: el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea maldito. Cualquiera que borrare parte de este libro, yo borraré su parte del libro de la vida. Y cualquiera que añadiere partes a este libro, le serán añadidas todas las plagas y las miserias descritas en este libro. He aquí el Señor viene pronto. El que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea maldito. Si tú no tomas la oportunidad que te pone Dios hoy en tu mano, las cosas no van a mejorar para adelante. Ahora es el tiempo de comenzar algo mejor. No es que Dios está en contra del dinero, o en contra de que seas feliz, o en contra de que viajes, tengas tus vacaciones, o lo que fuere. Dios está en contra de que tú vayas por aquello sin tomar lo más importante, que es la paz de Dios y un futuro espiritual de bendición. Cierta persona se preocupaba día y noche por ver qué iba a comer al otro día, por ver si iba a estar mejor al otro día, si iba a tener más dinero al otro día. Y dice que de repente comenzó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y vino una voz, la voz de Dios, que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir por tu alma, y quedarás tú en recompensa de ella. Se acabó el tiempo. Te llevarás tu vehículo a la eternidad, te llevarás tu casa a la eternidad. ¿Qué te llevarás de la tierra? Pues no te llevarás nada. Todo el sacrificio y el esfuerzo lo disfrutará otro. Escúchalo bien, otro. Tu riqueza la tendrá en sus manos otro. Desnudo has venido y así te vas, sin nada. Todos nos iremos sin nada. Por eso dijo el Señor: haceos pues tesoros en los cielos. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy, porque ciertamente Judas dice que no tuvo la oportunidad, se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Pero tal vez hay hombres y mujeres que han caminado en un camino de error, que en esta noche se están arrepintiendo de su conducta y dicen: Señor, yo no voy a hacer lo de Judas. Yo busco mis oportunidades, pero la primera oportunidad la voy a valorar. Hay gente que dice: necesito una chance para que valoren realmente
lo que soy capaz de hacer, que me dé una oportunidad laboral. Pero tú no le das oportunidad a la fe, a la esperanza. Hay personas que dicen, yo necesito una oportunidad para poder invertir y que justo esa inversión florezca. Pero Dios te dice lo mismo, esa es la oportunidad de Judas, solo mira las monedas y dejas de lado lo más importante, que es la paz de Dios, la salvación, la vida eterna, la esperanza. Aquellas personas que quieran dar hoy un paso de fe, aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de sus vidas, vamos a hacer una oración de fe. La Escritura dice que había un varón llamado Jabes. Su madre le puso hijo de mi dolor porque fue engendrado en angustia. Sin embargo, dice que este varón, su nombre se le llamó luego Jabes. Jabes era un hombre que aparece en las genealogías, y he predicado un mensaje acerca de esto hace 22 años o 21 años atrás. Tal vez puede buscarlo, es un mensaje maravilloso. Pero un día aparecen tantas genealogías que parecen aburridas y tediosas. Aparece un tal Jabes, que Jabes había sido engendrado en dolor. Su madre le puso hijo del dolor. Y Jabes un día, triste, abatido, mirando el futuro, pero sin esperanza alguna, oró a Dios. Jabes dijo, tengo una oportunidad de orar a Dios. Qué bueno es saber que hoy Dios te oye. Qué triste es saber que Dios dice, cuando tú ores, yo no te escucharé. Y dijo Dios, y por causa de haberme dado la espalda voy a poner nubes entre tú y yo, de tal modo que todo lo que tú hables, yo no te escuche. Todo lo que tú digas no me llegará a mí. Hay una separación porque tus pecados y tus rebeldías han hecho una separación entre tú y yo. Puedes orar día y noche y clamar, no te escucharé, dice Dios. Pero qué bueno que es cuando tú sabes que Dios te va a escuchar. Y esta es una oportunidad de esas. Dice que Jabes entonces, un día triste, sin futuro, sin esperanza, oró a Dios Jabes. Y dijo, ay, si el Señor me pudiese escuchar en los cielos, si el Señor ensanchase la morada de mi habitación, si prosperase mi camino, si el Señor me diese un futuro maravilloso, o que me diese que el Señor escuche mi oración y me bendiga para vivir con paz y alegría en esta tierra. Y dice la Escritura, y oyó el Señor la oración de Jabes y lo bendijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tuvo una chance, una oportunidad y la tomó. En esta noche haremos una oración y luego estaremos orando por milagros, y tú tomarás tu oportunidad de fe y le pedirás a Dios lo que tú quieras, como Jabes. Aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, en esta hora voy a invitarle a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, Rey de Gloria, aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.